Imagina esto. Una familia viaja por una carretera solitaria. Son dos padres y sus dos hijos pequeños, dirigiéndose a unas merecidas vacaciones. De repente, el coche empieza a hacer ruidos extraños. Tose un par de veces y se detiene en seco en medio de la nada. El padre intenta arrancarlo, pero es inútil. El motor está muerto, con el sol empezando a bajar. Los padres deciden que no tienen más remedio que ir a buscar ayuda. Le dicen a los niños que se queden en el coche, que no salgan por nada del mundo y que ellos volverán lo antes posible. Para que no se aburran, les dejan la radio encendida. Los minutos se convierten en horas. El sol desaparece por completo y la oscuridad envuelve la carretera. Los niños empiezan a preocuparse. ¿Dónde están papá y mamá? La música de la radio de repente se interrumpe por un boletín de noticias urgente. Un locutor con voz grave anuncia que un asesino extremadamente peligroso ha escapado de un centro penitenciario cercano. La descripción es escalofriante. Un hombre de gran corpulencia, violento e impredecible. La policía pide a todos los residentes y viajeros de la zona que extremen las precauciones, que no salgan de sus casas o vehículos y que cierren bien las puertas. Los niños se miran, con el corazón latiéndoles a 1000 por hora. La penitenciaría de la que hablan está muy cerca de donde se les ha averiado el coche. El miedo empieza a apoderarse de ellos. El tiempo sigue pasando, lento, pesado, ni rastro de sus padres. El silencio de la noche es total, solo roto por el suave murmullo de la radio. De pronto, un sonido. ¡Puc! Un golpe seco, justo encima de ellos. En el techo del coche, los niños se quedan helados. Se miran el uno al otro, con los ojos como platos. Habrá sido un animal, una rama que ha caído. ¡Puc! ¡Puc! Otra vez. Esta vez 2 golpes seguidos. Ahora están seguros. Alguien o algo está ahí fuera y está sobre el coche. El ritmo de los golpes empieza a acelerarse. Cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Ya no son golpes suaves, son impactos violentos que hacen vibrar todo el vehículo. Viose, veose. Es un ritmo constante, casi hipnótico, como un tambor macabro que anuncia una desgracia. Los niños se abrazan, temblando de pánico. El ruido es ensordecedor, demencial. No pueden soportarlo más. El terror es tan grande que supera la promesa que le hicieron a sus padres. El mayor, en un arrebato de pánico, abre la puerta del coche, corre, le grita a su hermano pequeño. Salen disparados hacia la oscuridad del bosque que rodea la carretera, sin mirar atrás. Corren tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permiten, con el sonido de los golpes todavía retumbando en sus oídos. Después de unos metros, la adrenalina y una terrible curiosidad hacen que el hermano mayor se detenga. Necesita saber, necesita ver qué o quién estaba provocando ese ruido infernal. Con el corazón en la garganta, se gira lentamente. Ojalá nunca lo hubiera hecho. La imagen que ve le perseguirá por el resto de sus días, grabada a fuego en su memoria. Sobre el techo del coche, bañado por la pálida luz de la luna, hay un hombre enorme, de espaldas anchas, y en sus manos sostenía 2 objetos con los que golpeaba rítmicamente el metal del vehículo. No eran piedras, no eran martillos, eran las cabezas de sus padres. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima pesadilla. ¿Alguna vez han estado en un campamento de verano? Esas noches bajo las estrellas, las fogatas, las canciones, pero también las historias. Las historias de terror que se cuentan en susurros cuando los monitores creen que ya todos duermen. Hoy les voy a contar una de esas leyendas, una que ha helado la sangre de generaciones de campistas,
La leyenda de Manitou. Hace muchísimo tiempo, en un campamento como cualquier otro, había un joven llamado Manitou. No era como los demás. Siempre estaba metido en líos. Su comportamiento era problemático y causaba más miedo que risas entre sus compañeros. Los monitores intentaron de todo, pero Manitou parecía disfrutar del caos. La situación se volvió tan insostenible que, finalmente, tomaron una decisión drástica. Manitou fue expulsado del campamento. Le dijeron que recogiera sus cosas y se marchara para no volver jamás. La expulsión no lo entristeció, lo llenó de una ira fría, oscura. Mientras se alejaba del campamento, bajo la atenta mirada de todos, lanzó una promesa al aire, una promesa que resonaría por toda la eternidad. Juró que se vengaría, juró que, aunque lo hubieran echado, su espíritu nunca abandonaría esos bosques, y que cada campista que se atreviera a pisar su territorio sentiría su presencia. Han pasado décadas, quizás siglos desde entonces. Los campamentos han cambiado, las tiendas son más modernas, las linternas más potentes, pero hay algo que no cambia. Manitou sigue cumpliendo su promesa. Su espíritu vengativo vaga por los bosques, especialmente cerca de los campamentos, esperando la noche para hacer su visita. ¿Cómo saber si Manitou está cerca? Hay señales, advertencias que los campistas más veteranos han aprendido a reconocer. La primera y más inquietante es un sonido. Comienza de forma sutil, casi imperceptible, como el latido de un corazón lejano, pero poco a poco se hace más claro, más rítmico. Es el sonido de un tambor, un solitario tambor que retumba en la quietud de la noche. Cada golpe es un paso más de Manitou acercándose a tu tienda. Los monitores siempre dicen que es el viento o algún animal del bosque, pero los niños que lo han oído saben la verdad. Saben que ese sonido es el preludio de la visita. El aire se vuelve más frío, los grillos dejan de cantar y un silencio pesado cae sobre el campamento. Es el silencio que precede a la llegada de Manitou. Y entonces ocurre lo más escalofriante. Algunos niños, al despertar por la mañana, notan algo extraño. A veces es un picor en la frente, otras veces en el brazo o en la mano. Cuando se miran en un espejo o cuando un amigo grita de horror al verlos, descubren la marca, una letra M mayúscula dibujada sobre su piel, una M de un intenso y brillante color rojo. Al principio piensan que es una broma, tinta, quizás pintura. Intentan lavarla, frotarla con agua y jabón, pero la mancha no se va. Y es entonces cuando el pánico se apodera de ellos. Al darse cuenta de la terrible verdad, esa M no está pintada con tinta, está pintada con sangre. La marca de Manitou. La leyenda cuenta que aquellos marcados por Manitou están condenados a tener pesadillas durante todo un año. Sueñan con bosques oscuros, con el sonido incesante del tambor y con una sombra que los persigue sin descanso. Algunos dicen que es una advertencia, un recordatorio de que él sigue ahí, vigilando. Otros creen que es algo peor, una forma de robarles un poco de su alegría, de su espíritu infantil, como venganza por lo que le hicieron a él. Esta historia ha pasado de monitor a monitor, de campista a campista, como una tradición sagrada y aterradora. De hecho, muchos monitores usan la leyenda para organizar una noche de sustos. Después de contar la historia alrededor de la fogata, mientras los niños se acurrucan en sus sacos de dormir, los monitores se escabullen. Unos simulan el sonido del tambor golpeando suavemente un tronco hueco, mientras otros, armados con un rotulador rojo, se acercan sigilosamente a las tiendas para dibujar una M en la lona, cerca de la entrada. A la mañana siguiente, el campamento se llena de gritos y risas nerviosas al descubrir las marcas. Es un juego, por supuesto, una forma de mantener viva la leyenda y darles a los niños una emoción
que recordarán para siempre. Pero, ¿y si no siempre es un juego? ¿Y si, alguna de esas noches, el sonido del tambor no lo hace un monitor? ¿Y si la M que aparece en la frente de un niño no es de rotulador? Piénsalo la próxima vez que estés en un campamento, en medio del bosque, y escuches un ruido extraño en la oscuridad. Quizás solo sea el viento, o quizás sea el tambor de Manito que ha venido a hacerte una visita. Y reza para no despertar con su marca en tu piel. Gracias por acompañarme en esta historia de fogata. Si te gustan las leyendas de terror y los misterios, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame en los comentarios si conocías esta leyenda o si tienes alguna historia de campamento que te gustaría compartir. Nos vemos en la próxima pesadilla. Imagínate esto. Estás en una pijamada con tus amigas. La casa está vacía, solo para ustedes. Las luces están apagadas y entre risas y secretos, alguien saca a relucir una historia. Una leyenda urbana sobre el cementerio que está a solo unas calles de distancia. Cuentan que hace poco enterraron a un hombre, pero no un hombre cualquiera. Dicen que lo enterraron vivo y que si te acercas lo suficiente, todavía puedes escuchar el sonido de sus uñas arañando la madera del ataúd en un intento desesperado por salir, mientras la mayoría siente un escalofrío. Una de tus amigas se ríe a carcajadas. ¡Qué tontería! Dice, son solo cuentos para asustar a los niños. Pero las demás no están tan seguras. El ambiente se tensa y entonces surge el desafío. Si eres tan valiente, le dicen, ¿por qué no vas ahora mismo? Ve a su tumba y demuéstranos que no tienes miedo. La idea flota en el aire, cargada de una extraña mezcla de burla y terror genuino. La chica, atrapada entre su orgullo y la presión del grupo, acepta. No puede echarse atrás ahora. Claro que iré, responde con una seguridad que no siente del todo. Pero no basta con ir. Necesitan una prueba. Toma esta estaca de madera, le dicen, entregándole un palo afilado. Clávala en la tierra, justo encima de su tumba. Así sabremos que estuviste allí. Con la estaca en la mano y el corazón latiéndole a 1000 por hora, abre la puerta y se adentra en la oscuridad de la noche, rumbo al cementerio. Sus amigas se quedan en la casa, apagando las luces de nuevo, esperando su regreso triunfal. Se acurrucan en sus sacos de dormir, cuchicheando nerviosamente. Pasan los minutos. 10, 20, 30. El silencio se hace cada vez más pesado. Pasa una hora entera y no hay ni rastro de ella. La risa nerviosa se convierte en preocupación. La preocupación en miedo. Pasa otra hora. Ya nadie duerme. Cada crujido de la casa, cada sombra que se mueve tras la ventana es una fuente de pánico. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si la historia era real? Se quedan despiertas toda la noche, abrazadas al terror, esperando un regreso que nunca llega. Cuando los primeros rayos de sol se cuelan por la ventana, la realidad las golpea con una fuerza brutal. Su amiga no ha vuelto. El pánico se desata. Justo ese día, los padres de la anfitriona regresan de su viaje. Al enterarse de lo sucedido, la alarma se extiende a todas las familias. No hay tiempo que perder. Todos juntos, padres y amigas, corren hacia el cementerio con el peor de los presentimientos oprimiéndoles el pecho, y allí la encuentran, en medio del silencio sepulcral del camposanto, junto a una tumba recién removida. Ven una figura tendida en el suelo. Es ella, su amiga. Yacen inmóvil sobre la tierra húmeda. Al acercarse, el horror se apodera de todos. Está muerta. No hay signos de violencia, ni una sola herida. Simplemente muerta. El corazón de todos se detiene. ¿Qué pudo haber pasado en este lugar sagrado y silencioso? La estaca de madera está firmemente clavada en el suelo,
justo como le habían pedido. Es la prueba de que cumplió su parte del desafío. Pero al observar más de cerca, descubren la terrible y trágica verdad. En la oscuridad de la noche, mientras se arrodillaba para clavar la estaca con fuerza en la tierra, no se dio cuenta de un pequeño detalle. Sin querer, había atravesado también el borde de su propia falda, clavándola firmemente al suelo. Cuando terminó su tarea y quiso levantarse, sintió un tirón, una fuerza que la retenía, que no la dejaba moverse. En su mente, aterrorizada por la leyenda del hombre enterrado vivo, solo pudo haber una explicación. El muerto la había agarrado. La mano fría y putrefacta del cadáver había salido de la tumba para arrastrarla con él a las profundidades. El pánico puro, el susto absoluto, fue tan inmenso, tan abrumador, que su corazón no pudo soportarlo. Murió en el acto. Murió de miedo. Su propio terror fue el arma que la mató. En una trampa que ella misma se había tendido. Una historia escalofriante sobre cómo nuestra mente puede convertirse en nuestro peor enemigo. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima. Imagínate esto. Eres un adolescente y hoy es tu primer trabajo como canguro. ¡Qué emoción! Te ha tocado una casa que es sencillamente espectacular, con un jardín enorme y juguetes por todas partes. Vas a pasarla increíble, una mansión enorme, llena de lujos, casi como sacada de una película. Tu tarea es cuidar de unos niños pequeños. Después de una tarde de juegos, llega la hora de dormir. Subes con ellos al piso de arriba, los acuestas en sus camas, les das las buenas noches y te aseguras de que estén bien arropados y profundamente dormidos. Bajas de nuevo al salón, te dejas caer en un sofá comodísimo frente a una televisión gigante y piensas, esto es pan comido. Justo cuando empiezas a relajarte, suena el teléfono de la casa. Decides contestar, pensando que quizás son los padres para ver cómo va todo. Pero al otro lado de la línea, no escuchas una voz familiar. Es un hombre. Su respiración es pesada, agitada y de repente suelta una risa que te pone los pelos de punta. Una risa amenazante, escalofriante. Y entonces te hace una pregunta que te deja helada. ¿Has subido a ver a los niños? Tu primer pensamiento es que son tus amigos, intentando gastarte una broma pesada en tu primera noche de trabajo. Molesta, cuelgas el teléfono sin decir nada, pero la tranquilidad dura poco. El teléfono vuelve a sonar. La misma voz, la misma respiración jadeante, la misma pregunta inquietante. ¿Has subido a ver a los niños? Esta vez, el miedo empieza a apoderarse de ti. Cuelgas de nuevo, con el corazón latiéndote a 1000 por hora. Te intentas convencer de que solo es una broma, pero algo en tu interior te dice que no es así. Y como si tus peores temores se hicieran realidad, el teléfono suena por tercera vez. Descolgas con mano temblorosa y la voz del hombre cambia. Ya no pregunta. Ahora afirma, con un tono triunfal y aterrador. Ya me he ocupado de los niños. Ahora voy a por ti. El pánico se desata. Ya no hay duda. Esto no es una broma. Estás en peligro. Corres hacia la puerta, pero está cerrada con llave. Te sientes atrapada, con las manos temblando. Buscas tu móvil y marcas el número de la policía. Cuando te contestan, intentas explicar la situación lo más rápido que puedes, entre sollozos. El operador te escucha con calma y te da una instrucción crucial. Si vuelve a llamar, manténgalo en la línea el mayor tiempo posible. Necesitamos tiempo para rastrear la llamada. Hable con él, distráigalo, haga lo que sea necesario. La idea te aterroriza, pero sabes que es tu única esperanza. Y, como si estuviera escuchando la conversación, el teléfono de la casa vuelve a sonar. Respiras hondo, te armas
armas de valor y contestas. Es él. Comienzas a suplicarle, a rogarle que te deje en paz, que no te haga daño. Le preguntas qué quiere. Cada segundo que pasas hablando con él es una tortura, pero sabes que estás ganando tiempo para la policía. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, el hombre cuelga bruscamente. El silencio que sigue es casi peor que sus llamadas. Cada crujido de la casa, cada sombra, te hace saltar. Esperas, con la mirada fija en el teléfono, rezando para que la próxima llamada sea de la policía. Y entonces suena de nuevo. Pero esta vez el timbre es diferente. Es más agudo, más estridente, más urgente. Un sonido que te grita peligro. Descolgas y al otro lado escuchas la voz del operador de la policía. Pero su tono calmado ha desaparecido. Ahora suena alarmado, casi desesperado, y te grita una orden que congela la sangre en tus venas. Sal de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. En ese instante, tu mundo se desmorona. El hombre nunca estuvo al otro lado de una línea telefónica lejana. Ha estado en la casa todo el tiempo, en el piso de arriba, cerca de los niños, cerca de ti. El terror absoluto se apodera de ti. No piensas, solo actúas. Lanzas el teléfono y corres hacia la puerta principal, sin mirar atrás. No sabes si te persigue, no quieres saberlo. Solo corres por tu vida, hacia la oscuridad de la noche, alejándote de la casa, de los horrores que contiene. Esta historia, conocida como La Niñera y el Hombre de Arriba, es una de las leyendas urbanas más famosas y aterradoras que existen. Su poder reside en que convierte un espacio seguro, nuestro hogar, en el escenario de una pesadilla. Nos hace preguntarnos, ¿estamos realmente seguros, incluso dentro de nuestras propias paredes? ¿Qué harías tú en una situación así? La leyenda tiene muchas variantes, pero el núcleo es siempre el mismo. Una amenaza que creemos lejana, pero que en realidad está mucho más cerca de lo que imaginamos. Algunos dicen que se basa en un caso real ocurrido en Missouri en los años 60, aunque nunca se ha podido confirmar del todo. Lo que sí es cierto es que inspiró una de las escenas más icónicas del cine de terror, en la película Cuando llama a un extraño. Esa idea de que el peligro no está afuera, intentando entrar, sino que ya está dentro, contigo, es lo que la hace tan efectiva y memorable. Nos enfrenta a la vulnerabilidad que todos sentimos en algún momento. La próxima vez que te quedes solo en casa y escuches un ruido extraño en el piso de arriba, quizás recuerdes esta historia y te preguntes, ¿debería ir a ver qué es? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del miedo. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima pesadilla. Esta historia, que parece sacada de la más retorcida de las pesadillas, supuestamente ocurrió en una pequeña ciudad de Francia. Fue una noticia, conmocionó a la comunidad local y se difundió rápidamente por los periódicos de la región. La titularon No solo los perros lamen y esconde un terror que te dejará sin aliento. En el corazón de esta historia encontramos a una niña de 9 años, hija única de una familia muy adinerada y influyente. Podrías pensar que tenía una vida perfecta, con todos los juguetes y lujos que una niña podría desear, pero la realidad era muy diferente. Detrás de esa fachada de riqueza se escondía una soledad abrumadora. Sus padres, constantemente ocupados con fiestas y reuniones de la alta sociedad, la dejaban sola noche tras noche. La inmensa casa, llena de objetos caros, se sentía vacía y fría para una niña que solo anhelaba compañía. Pero un día todo cambió. Para compensar sus ausencias, sus padres decidieron regalarle un cachorro. No era un perro cualquiera, era de una raza grande y noble. Desde el primer momento, la conexión entre la niña y el cachorro fue
instantánea. Crecieron juntos y a medida que pasaban los años, su vínculo se hizo irrompible. Eran más que una niña y su mascota. Eran compañeros de vida, los mejores amigos. El perro se convirtió en su sombra, su guardián, su confidente. Cada noche, sin falta, se acurrucaba debajo de la cama de la niña. Este ritual se convirtió en su refugio seguro. En esas noches en las que el miedo o la soledad la despertaban, ella tenía un código secreto con su perro. Simplemente extendía su mano por el borde de la cama y al instante sentía la húmeda y familiar lengua de su amigo lamiéndola con cariño. Esa sensación la calmaba, le recordaba que no estaba sola, que su protector estaba allí, justo debajo de ella. Inmediatamente, la ansiedad desaparecía y volvía a dormirse en paz. Una noche, como tantas otras, sus padres entraron en su habitación para despedirse. Iban a una cena elegante, una más en su ajetreada agenda social. Le dieron un beso de buenas noches y se marcharon, prometiendo no tardar. La niña, ya acostumbrada a la rutina, se quedó dormida al poco tiempo, con la reconfortante presencia de su perro bajo la cama. Pero en mitad de la noche, un sonido extraño la despertó de su sueño profundo. Al principio, fue un ruido sutil, como un ligero rasguño en la madera. Pensó que podría ser el viento, alguna rama golpeando la ventana. Intentó ignorarlo y volver a dormir, pero el sonido no se detuvo. Al contrario, se hizo más fuerte, más insistente. Eran arañazos, claros y rítmicos, que parecían venir de algún lugar dentro de la casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Aterrorizada, pero recordando su pacto secreto, hizo lo que siempre hacía. Extendió su mano temblorosa hacia el suelo, buscando a su fiel compañero. La dejó colgando en la oscuridad, esperando esa señal que siempre la tranquilizaba. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, y entonces lo sintió. Una lengua húmeda y áspera comenzó a lamer su mano. El alivio la inundó por completo. Suspiró profundamente. «Ahí estás, amigo», pensó. El sonido de los rasguños continuaba, pero ya no le importaba. Su perro estaba con ella. Se sentía segura de nuevo, con la mano todavía colgando y recibiendo las lamidas reconfortantes. Se relajó y, poco a poco, volvió a quedarse profundamente dormida. La mañana siguiente, se despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Se sentía descansada. Estiró los brazos y bostezó, lista para empezar un nuevo día. Lo primero que hizo fue mirar debajo de la cama, como siempre, para saludar a su amigo. Pero el espacio estaba vacío. Su perro no estaba allí. Le pareció extraño. Nunca se iba de su sitio antes de que ella se despertara. Quizás tenía sed o hambre. Se levantó de la cama y se puso las zapatillas. Salió de su habitación y bajó lentamente por la gran escalera de mármol. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y antinatural. Llamó a su perro por su nombre, pero no hubo respuesta. «Seguro está en la cocina», se dijo a sí misma, intentando no preocuparse. Llegó al final de la escalera, al amplio recibidor de la entrada, y fue entonces cuando lo vio. El mundo se detuvo. La sangre se le heló en las venas y un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. La escena era tan macabra que su mente infantil apenas podía procesarla. Su perro, su mejor amigo, su protector, estaba colgado de la lámpara del pasillo. Sus ojos sin vida la miraban fijamente. Tenía una herida enorme y espantosa en el estómago, abierta y sangrienta. Era una imagen de pura crueldad, pero el horror no terminaba ahí. Justo al lado, en el gran espejo dorado del recibidor, había un mensaje. Alguien lo había escrito con la sangre de su perro. Las letras goteaban, formando una frase que se grabaría en su mente para siempre. Decía: «No solo
los perros lamen. El impacto fue brutal. La niña se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de gritar. La comprensión de lo que había sucedido la golpeó como una ola helada. La lamida que la había tranquilizado durante la noche, la que pensó que era de su amado perro, no lo era. Alguien más había estado en su habitación. Alguien más había estado debajo de su cama, lamiendo su mano, mientras su perro moría de una forma horrible a solo unos metros de distancia. Se dice que cuando sus padres regresaron a casa horas después, encontraron a su hija en un estado de shock total. Estaba sentada en el suelo, meciéndose de un lado a otro, con la mirada perdida en el vacío. No lloraba, no hablaba, solo repetía una y otra vez, en un susurro apenas audible, una pregunta que atormentaría a todos los que la escucharon. ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? La niña nunca volvió a ser la misma. La experiencia la dejó completamente trastornada, atrapada en el recuerdo de esa noche de terror. La historia se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia que los padres usan para asustar a sus hijos. Pero para aquellos que conocen los detalles, es mucho más que eso. Es un recordatorio escalofriante de que a veces el verdadero monstruo no es el que imaginamos en la oscuridad, sino el que se esconde a plena vista, ofreciendo un falso consuelo antes de revelar su verdadera y aterradora naturaleza. Gracias por acompañarme en esta escalofriante historia. Si te ha gustado y quieres más relatos como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima. ¿Te imaginas irte de viaje con tus amigas, llegar al hotel de tus sueños y que algo empiece a oler mal? Pero no un olor cualquiera, sino uno de esos que se te meten en la nariz y no se van. Esta es la historia de un grupo de amigas a las que les pasó exactamente eso, y lo que descubrieron es una auténtica pesadilla. Todo empezó cuando llegaron a su habitación. Era perfecta, grande, luminosa, con unas vistas espectaculares. Pero había un detalle que no encajaba, un olor extraño, como a basura olvidada o a algo que se estaba pudriendo. Pensaron que quizás era el desagüe o que al personal de limpieza se le había pasado algo. No le dieron más importancia. Después de todo, estaban de vacaciones y tenían muchas ganas de explorar la ciudad. Así que dejaron las maletas y se fueron a disfrutar del día. Cuando volvieron por la noche, agotadas pero felices, el olor había vuelto, y esta vez era mucho, mucho más fuerte. Era un hedor penetrante, casi insoportable, que parecía impregnarlo todo. Ya no podían ignorarlo. Llamaron a recepción para quejarse y pidieron que alguien de mantenimiento subiera a revisar la habitación. Al poco rato, apareció un empleado. Era un hombre amable que se disculpó por las molestias y se puso manos a la obra. Miró debajo de las camas, dentro de los armarios, revisó el baño de arriba abajo, olfateó las rejillas de ventilación, pero no encontró nada. Era un misterio. Para intentar solucionar el problema, roció toda la habitación con un ambientador muy fuerte, de esos con olor a vino y flores, y puso la ventilación al máximo. Les aseguró que el olor desaparecería y les deseó buenas noches. Las chicas estaban cansadas y solo querían dormir. El ambientador había conseguido enmascarar un poco la peste, así que decidieron que ya lo solucionarían por la mañana. Una de ellas, como solía hacer siempre que se alojaba en un hotel por seguridad, metió su cartera debajo del colchón. Se acostaron. A pesar del olor latente, el cansancio pudo con ellas y se durmieron profundamente. A la mañana siguiente, se despertaron con los rayos del sol entrando a raudales por la ventana. La habitación estaba caldeada con el calor. El hedor había vuelto con una intensidad brutal. Era peor que nunca, un olor nauseabundo que te revolvía el estómago. Ya no había ambientador que pudiera ocultarlo. Una de las amigas, ya muy enfadada,
Cogió el teléfono y llamó a recepción. Exigió hablar con el director del hotel. Estaba harta de la situación. No era normal que tuvieran que aguantar esa peste en un hotel que se suponía que era de categoría. En menos de 15 minutos, se presentó en la puerta no solo el director, sino también varios miembros del personal de mantenimiento. Parecía un pequeño ejército dispuesto a encontrar el origen del problema de una vez por todas. Se disculparon 1000 veces y volvieron a registrar cada rincón de la habitación. Buscaron con linternas, movieron muebles, revisaron las tuberías de nuevo. Pero, igual que la noche anterior, no encontraron absolutamente nada. El director, visiblemente avergonzado, admitió que el olor era intolerable. No tenía ni idea de dónde podía venir, pero estaba claro que no podían seguir en esa habitación. Como compensación, les ofreció la mejor suite del hotel, sin coste adicional, y les pidió disculpas una vez más por la terrible experiencia. Las amigas, aunque frustradas, aceptaron el cambio. ¿Qué otra cosa podían hacer? Empezaron a recoger sus cosas a toda prisa, deseando salir de allí cuanto antes. Mientras metían la ropa en las maletas, la chica, que había guardado su cartera debajo del colchón, se agachó para recuperarla. Metió la mano entre el colchón y el somier, buscando a tientas su cartera, pero en lugar de tocar el cuero suave de su billetera, sus dedos rozaron algo frío, blando y extrañamente familiar. Era una mano humana. Soltó un grito de puro terror que heló la sangre de sus amigas. Todas se quedaron paralizadas, mirando a la cama con los ojos como platos. Había oído bien, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La chica, temblando, volvió a meter la mano, más despacio esta vez. Y sí, no había duda. Tocó los dedos, la palma. Era una mano. Entre todas, con una mezcla de pánico y adrenalina, hicieron acopio de valor y levantaron el pesado colchón. Lo que vieron debajo las dejó sin aliento y les provocó una oleada de náuseas. Ahí, en el hueco del somier, yacía el cuerpo de un hombre. Estaba pálido, con los ojos vidriosos y abiertos, mirando a la nada. El hedor que había estado impregnando la habitación durante días emanaba de su cuerpo en descomposición. Era evidente que lo habían asesinado y el asesino había encontrado el escondite perfecto. Alguien se había tomado la molestia de cortar una sección de los muelles en la estructura metálica del somier, creando un hueco a medida para que el cuerpo encajara perfectamente sin que se notara ningún bulto en la cama. Habían estado durmiendo, literalmente, encima de un cadáver durante 2 noches. El grito de las chicas se oyó por todo el pasillo. El personal del hotel, que todavía estaba cerca, entró corriendo y se encontró con la escena macabra. El caos se desató. Llamaron a la policía. El hotel se llenó de agentes, forenses e investigadores. La investigación reveló que el hombre había sido asesinado en esa misma habitación unos días antes de que las chicas llegaran. El asesino, con una frialdad escalofriante, lo había escondido de la manera más ingeniosa y siniestra posible, sabiendo que tardarían en encontrarlo. Para estas amigas, lo que empezó como un viaje de ensueño se convirtió en una historia de terror que jamás podrían olvidar. Cada vez que cerraban los ojos, recordaban ese olor y la imagen del hombre bajo su cama y, por supuesto, nunca más volvieron a guardar nada debajo del colchón de un hotel. Así que la próxima vez que notes un olor extraño en una habitación de hotel, quizás deberías insistir un poco más. Nunca se sabe lo que puedes encontrar. Gracias por escuchar esta historia y si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte ninguna más. Hasta la próxima. Hola a todos, amantes de lo desconocido, y bienvenidos a una nueva historia que les pondrá los pelos de punta. ¿Alguna vez han sentido esa mezcla de curiosidad y miedo por el mundo de los espíritus? Yo sí,
Y lo que les voy a contar hoy es una experiencia 100% real que me sucedió hace apenas medio año y que todavía me hace dudar de todo lo que creía saber. Como muchos de ustedes, el universo del espiritismo, las psicofonías y los fenómenos paranormales siempre me ha llamado poderosamente la atención. Es como asomarse a un abismo. Sabes que es peligroso, pero no puedes evitar mirar. Un día, un compañero de clase que conocía esta fascinación mía me pasó algo que iba a cambiar mi perspectiva para siempre. Un CD no era un disco de música cualquiera. Contenía grabaciones de psicofonías reales. Pueden imaginarse mi emoción, a la vez mi nerviosismo. Tenía en mis manos un puente directo al otro lado. Esa misma noche llegué a casa con el disco guardado como si fuera un tesoro prohibido. Mi hermano, que es un poco más escéptico, pero igual de curioso, me vio con el CD y supo inmediatamente de qué se trataba. La tensión era palpable. Después de cenar, mientras él se preparaba para ducharse, se le ocurrió una idea que, en retrospectiva, no fue la mejor. Me dijo, oye, ¿por qué no traes el portátil al baño y escuchamos el disco mientras me ducho? Así no estoy solo. La idea me pareció genial en ese momento. Una forma de compartir la experiencia, quizás, de sentirnos un poco más seguros al estar acompañados. Así que allí estábamos los dos. Preparé el portátil sobre un pequeño mueble en el cuarto de baño, a una distancia prudente de la ducha para evitar cualquier accidente con el agua. Mi hermano se metió en la bañera, cerró la cortina y abrió el grifo. El sonido del agua llenaba el pequeño espacio, creando una atmósfera extraña, casi ritual. Yo, mientras tanto, metí el CD en la unidad lectora y le di al play. Lo primero que escuchamos no fue una de esas voces susurrantes del más allá que esperábamos. En su lugar, una voz clara, grave y masculina, como la de un locutor de radio antigua, llenó el silencio. Era una especie de introducción al contenido del disco. La voz explicaba brevemente qué eran las psicofonías y cómo habían sido capturadas, pero al final de su presentación lanzó una advertencia que se nos clavó como un puñal de hielo. Dijo, con una seriedad que lava la sangre, una última recomendación: nunca, bajo ninguna circunstancia, lo escuchen a oscuras. En ese preciso instante, se me ocurrió la brillante idea de gastarle una broma a mi hermano. Quería asustarlo un poco, jugar con la tensión del momento. Así que, sin pensarlo dos veces, llevé mi mano al interruptor de la luz que estaba justo al lado de la puerta. Con una sonrisa traviesa, presioné el interruptor y el cuarto de baño se sumió en una oscuridad total y absoluta. Solo se oía el sonido del agua cayendo en la bañera. Inmediatamente, desde el otro lado de la cortina, escuché un grito ahogado de mi hermano. Oye, enciende la luz ahora mismo. No tiene gracia. Su voz sonaba genuinamente asustada. Yo estaba a punto de reírme, pero algo me detuvo. El sonido del CD se había detenido. La voz del presentador, las posibles psicofonías que venían después, todo se había cortado en seco. La única fuente de ruido era el agua de la ducha. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, volví a pulsar el interruptor. La luz blanca y fría del baño inundó de nuevo la estancia, revelando una escena completamente normal, pero a la vez increíblemente inquietante. Mi hermano seguía dentro de la bañera, con la cortina un poco abierta, mirándome con una mezcla de enfado y pánico. Pero lo más extraño estaba en el portátil. La reproducción del disco se había detenido. Alguien o algo le había dado al botón de stop en el reproductor multimedia. El pánico empezó a apoderarse de mí. Yo no he sido, le dije a mi hermano con la voz temblorosa. Te lo juro, mi mano estaba todo el tiempo en el interruptor de la luz. No he tocado el portátil. Mi hermano salió de la ducha, se envolvió en una toalla y se acercó. Pues yo tampoco he sido, respondió.
Estaba dentro de la bañera, a más de 2 metros del ordenador. Es imposible que lo haya alcanzado. Nos quedamos en silencio, mirando el portátil. La pantalla mostraba el reproductor de música detenido, como si alguien hubiera hecho clic en el botón de parar. Lo revisamos todo. El portátil no se había apagado, no se había quedado sin batería. El programa no se había cerrado por un error. Simplemente, la reproducción se había detenido en el instante exacto en que yo apagué la luz. Justo después de la advertencia, rebobinemos los hechos. Una advertencia clara de no escuchar el disco a oscuras. Yo desobedezco esa advertencia a modo de broma. Y en ese preciso segundo, la reproducción se detiene por sí sola. ¿Quién o qué le dio al stop? Yo no fui. Mi mano estaba en el interruptor. Lo sé con total certeza. Mi hermano no pudo ser. Estaba demasiado lejos, dentro de la ducha. No había nadie más en casa. El ordenador estaba perfectamente estable, sin fallos. Fue una increíble coincidencia. Un fallo técnico inexplicable que ocurrió justo en ese momento. ¿O fue algo más? ¿Fue la propia advertencia cobrando vida? ¿Acaso la entidad que grabó esas voces? ¿O el propio presentador intervino desde algún plano desconocido para detenernos? Fue una forma de decir te lo advertí. Han pasado 6 meses desde aquella noche y todavía no tengo una respuesta. Nunca más volvimos a intentar escuchar ese CD. De hecho, me deshice de él. No sé quién apagó las psicofonías. Y para serles completamente sincero, creo que una parte de mí no está segura de querer saberlo. Hay puertas que es mejor no abrir y advertencias que, quizás, deberíamos tomarnos muy en serio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les ha ocurrido algo parecido? Déjenme sus teorías y experiencias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Si esta historia les ha inquietado tanto como a mí, no olviden darle a like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún misterio. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Los mejores amigos tienen ese tipo de conexión que a veces trasciende la lógica. Comparten todo, risas, problemas, en el caso de Ted Martin y Sam Miller, incluso los secretos más oscuros de la noche. Su amistad, forjada en la sencillez de un pequeño pueblo, estaba a punto de enfrentarse a algo para lo que nadie podría prepararnos. Esa noche, como tantas otras, estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos, hablando de todo y de nada. El aire era fresco y la única luz provenía de la luna que se asomaba entre las nubes, bañando el campo de Naos frente a ellos, un brillo pálido y fantasmal. La conversación fluía sin rumbo, hasta que un movimiento repentino en el campo les heló la sangre. Algo se arrastraba fuera de la tierra, entre las hojas de los nabos. Se movía con una lentitud antinatural, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrehumano. Finalmente, la figura se puso en pie. Desde la distancia, parecía un hombre, pero la oscuridad jugaba con sus siluetas, deformándolas, haciendo imposible discernir detalles. Era un granjero trabajando hasta tarde, un viajero perdido, antes de que pudieran encontrar una explicación lógica. La figura desapareció, tragada de nuevo por la oscuridad del campo. Ted y Sam se miraron, una mezcla de confusión y un incipiente nerviosismo en sus ojos. Habían visto lo mismo. Intentaron restarle importancia, convenciéndose de que su imaginación les estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, la figura apareció de nuevo. Esta vez avanzó con más decisión, llegando hasta la mitad de la carretera que los separaba. Se detuvo allí, inmóvil, como una estatua macabra bajo la luz de la luna. Por un instante, pareció que los estaba observando. Luego, con la misma lentitud, se dio la vuelta y regresó al campo, desapareciendo una vez más entre los surcos de tierra. El silencio que quedó era más pesado que antes. El corazón de ambos latía con fuerza. El miedo, frío
punzante comenzaba a apoderarse de ellos. Y entonces, por tercera vez, la figura emergió, pero esta vez no se detuvo. Cruzó el campo, cruzó la carretera y se dirigió directamente hacia ellos. Ya no había duda, su presencia era intencionada. El instinto de supervivencia se apoderó de Ted y Sam. Sin decir una palabra, saltaron de la valla y echaron a correr, sin mirar atrás, con el sonido de sus propias pisadas retumbando en sus oídos. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas flaquearon. Finalmente, se detuvieron a una distancia segura, jadeando, intentando recuperar el aliento. Cuando el pánico inicial comenzó a disiparse, la vergüenza tomó su lugar. ¿De qué estaban huyendo? De una sombra. Se sintieron como unos niños asustados, unos tontos. No estaban seguros de qué era lo que habían visto, pero la idea de haber huido de un simple extraño les pareció ridícula. La curiosidad, esa fuerza tan poderosa y a menudo imprudente, empezó a ganar la batalla contra el miedo. Decidieron que tenían que volver. Tenían que saber qué era aquello, con el corazón todavía acelerado, pero armados con una nueva y frágil valentía. Desandaron el camino. No tuvieron que buscar mucho. La figura seguía ahí, y esta vez venía a su encuentro. A medida que se acercaba, la luz de la luna reveló más detalles. Llevaba unos pantalones negros y una camisa blanca, sujeta por unos tirantes oscuros, una vestimenta anticuada, casi formal. La normalidad de su ropa contrastaba brutalmente con la extrañeza de su presencia. A pesar del miedo que volvía a crecer en su interior, Sam sintió la necesidad de confirmar la realidad de lo que estaba viendo. Voy a intentar tocarlo, susurró Sam, su voz temblorosa pero decidida. Así sabremos si es real. Se adelantó unos pasos, acortando la distancia entre ellos y el desconocido. El aire se volvió gélido. Sam se acercó lo suficiente como para poder escudriñar su rostro, y lo que vio lo paralizó. La cara era una calavera. No tenía piel, solo hueso blanquecino y pulido. Y en las cuencas vacías de sus ojos, dos puntos brillantes y maliciosos ardían con una intensidad maligna, como carbones al rojo vivo. Eran ojos que parecían conocer sus miedos más profundos, ojos que disfrutaban de su terror. Era un esqueleto viviente. Ted se acercó para ver por qué su amigo se había quedado petrificado. Echó una sola mirada al rostro esquelético y un grito ahogado escapó de su garganta. El terror puro, absoluto, los inundó de nuevo. Esta vez no había valentía, no había dudas. Dieron media vuelta y corrieron como si su vida dependiera de ello, porque sentían que así era. Pero esta vez fue diferente. El sonido de sus pisadas no estaba solo. Unos pasos secos, huesudos, los seguían. El esqueleto los estaba persiguiendo. La carrera fue desesperada, un sprint frenético hacia la seguridad del hogar de Ted. El sonido de los huesos golpeando el asfalto era un ritmo macabro que alimentaba su pánico. No se atrevieron a mirar atrás. Finalmente, llegaron a la puerta de Ted, tropezando en los escalones del porche. Una vez a salvo, se giraron, con el pecho subiendo y bajando violentamente. El esqueleto se detuvo en medio del camino, justo donde la luz del porche no llegaba. Se quedó allí, observándolos, una silueta oscura con ojos brillantes. Permaneció inmóvil durante un largo momento, una eternidad para los dos amigos, y luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la nada. La vida intentó volver a la normalidad, pero la imagen de esa noche quedó grabada a fuego en sus mentes. Un año después, la tragedia golpeó. Ted enfermó gravemente. Su salud se deterioró rápidamente y los médicos no podían encontrar una explicación. Sam, como el buen amigo que era, no se separó de su lado. Pasaba todas las noches en vela junto a la cama de Ted,
cuidándolo, intentando darle consuelo en sus últimos momentos. La enfermedad consumía a Ted, transformando su apariencia día a día. La noche en que Ted murió, Sam estaba allí, sosteniendo su mano. Mientras observaba el rostro de su amigo, un escalofrío recorrió su espalda. Un terror familiar que no había sentido desde aquella noche en el campo de Naos. El rostro de Ted, demacrado por la enfermedad, con la piel tensa sobre los huesos y los ojos hundidos en sus cuencas, tenía exactamente el mismo aspecto que el del esqueleto que los había perseguido un año antes. La misma mirada vacía, la misma estructura ósea. La cosa había venido a buscarlo y finalmente se lo había llevado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video. Un hombre llamado Joseph Blackwell llegó a la ciudad en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa que unos amigos suyos poseían en las afueras. Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos. Una velada verdaderamente agradable. Pero cuando Blackwell finalmente se fue a la cama, algo no estaba bien. Empezó a dar vueltas y vueltas, incapaz de conciliar el sueño. Una extraña inquietud se apoderaba de él. En algún momento de la madrugada, un sonido rompió el silencio. Un coche se acercaba por la entrada de la casa. La curiosidad, y quizás esa misma inquietud, lo empujaron a levantarse. Se acercó a la ventana para ver quién podía ser a una hora tan tardía. Bajo la pálida luz de la luna, lo que vio lo dejó helado. No era un coche cualquiera, era un coche fúnebre, de un negro tan profundo como la noche misma. Y para su sorpresa, estaba lleno de gente. Figuras silenciosas y quietas ocupaban todos los asientos. El conductor, una silueta oscura al volante, alzó la mirada directamente hacia su ventana, como si supiera que estaba allí observando. Cuando Blackwell enfocó la vista en su rostro, un escalofrío le recorrió la espalda. Era un rostro extraño, espantoso, de esos que se graban en la memoria. Y entonces, con una voz que parecía venir de otro mundo, el conductor le dijo: «Ann, hay sitio para uno más». Blackwell se quedó paralizado, sin poder moverse ni articular palabra. ¿Qué significaba aquello? El conductor esperó 1 o 2 minutos, su mirada fija en él, antes de que el coche fúnebre se retirara tan silenciosamente como había llegado, desvaneciéndose en la oscuridad. Por la mañana, la luz del sol parecía haber disipado parte del terror de la noche. Durante el desayuno, Blackwell les contó a sus amigos lo que había pasado. Se rieron amablemente. «Estaba soñando, Joseph», le dijeron. «Debe haber sido una pesadilla». Él intentó convencerse a sí mismo. «Supongo que eso debe haber sido», repuso, pero no se sintió como un sueño en absoluto. La imagen del conductor y su voz seguían resonando en su mente. Después del desayuno, se despidió de sus amigos y se marchó a la ciudad para atender sus asuntos. El día transcurrió con normalidad en las oficinas de uno de los nuevos y altísimos edificios que definían el horizonte de la urbe. Reuniones, llamadas, negocios, todo parecía volver a la normalidad. A última hora de la tarde, con el trabajo del día terminado, Blackwell se dirigió a los ascensores para volver a la calle. Estaba cansado y solo quería regresar a casa de sus amigos. Esperó pacientemente y finalmente un ascensor se detuvo en su piso. Las puertas se abrieron, revelando una cabina abarrotada de gente. Apenas quedaba espacio. Uno de los pasajeros, un hombre apretado cerca de la puerta, lo miró directamente a los ojos, y con una sonrisa que le heló la sangre, le dijo las mismas palabras que había escuchado la noche anterior: «Hay sitio para uno más». Era el conductor del coche fúnebre, el mismo rostro pálido y espantoso. Blackwell sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico se apoderó de él, pero esta vez, su instinto de supervivencia fue más rápido. «No, gracias», dijo con una voz temblorosa, que apenas reconoció como suya. «Esperaré al siguiente». Las puertas del ascensor se cerraron
ocultando el rostro del conductor y los demás pasajeros. Blackwell se quedó allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tratando de entender lo que acababa de suceder a Anne. Y entonces lo oyó, un sonido terrible que comenzó con gritos ahogados, seguido de un estruendo metálico ensordecedor y un golpe final que hizo temblar todo el edificio. El ascensor se había desplomado, el cable se había roto y la cabina había caído en picado hasta el fondo del hueco. Todas las personas que iban a bordo murieron en el acto. Blackwell se quedó solo en el pasillo, mirando las puertas cerradas del siguiente ascensor, sabiendo que, por alguna razón inexplicable, la muerte había venido a buscarlo. Pero esta vez, él había decidido no aceptar la invitación. Había sitio para uno más, pero ese uno más, afortunadamente, no había sido él. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video.